Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Cajita de Música Argentina. Mi nombre es Aldana Bozzo, soy flautista, vientista, docente de educación musical y voy a estar a cargo de los encuentros de instrumentos melódicos y voces. A lo largo de estas clases vamos a desarrollar distintos aspectos para la interpretación del repertorio folclórico argentino a través de 5 especies que hemos seleccionado. Con este recorte pretendemos proponer una posible mirada de recursos pedagógicos que nos sirvan tanto para interpretar como para transmitir estas músicas en los ámbitos donde cada una y cada uno de ustedes se desarrolle. Amaneciendo silencios le pone voz a la vida, y aunque la cosa en dolores su boca es flor, y no herida, la irara, irara, irá, la irara, irara, irá, la irara, 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 irá, irá, irá. Nuestras músicas regionales se han nutrido de danzas. Estas danzas pueden ser colectivas, pueden ser individuales, de pareja suelta, pareja enlazada, y pueden tener una coreografía fija, lo cual nos va a determinar la forma, o una coreografía libre. En este caso, la chacarera es una danza de pareja suelta con una coreografía fija. Es una danza vital, esto lo podemos ver también en el zapateo. No podemos dejar de mencionar la presencia del bombo, y de este instrumento es del cual vamos a estar extrayendo algunos recursos para poder tocar e interpretar la chacarera. Es una música que se difundió principalmente en la provincia de Santiago del Estero, en la zona del noroeste argentino, y si observamos la forma, por ejemplo, van a darse cuenta que consta de 2 partes que se van intercalando. Tenemos una introducción que puede ser de 6 u 8 compases. Esto los bailarines, las bailarinas lo saben y van a dar una vuelta más larga o más corta. Un periodo A, la estrofa, y después se van a seguir intercalando de este modo. Introducción A, interludio igual a la introducción A, interludio A, y finalmente de nuevo el periodo A, si es que es una chacarera monotemática, como las más antiguas, que tiene todas las estrofas iguales, o un periodo B, cambiando esa última estrofa. Y luego se va a la segunda, se repite todo igual. Esto nos sirve primero para, cuando estamos tocando, conocer la forma y poder respetarla, si es que se danza, y también porque se van a dar cuenta que se repite mucho la melodía. Entonces, la idea de este encuentro es poder encontrar algunos recursos que nos sirvan para variar esta melodía y no realizarla siempre igual. Variarla melódica, tímbrica, rítmica o armónicamente. Vamos a tomar entonces la melodía de la olvidada con el instrumento, y lo que van a ver en pantalla es que está escrita la melodía como está en el arreglo de cajita, que ya la indicación es más en 3/4 por cómo están organizadas las figuras, y después va a aparecer transcripta más pensada en 6. La agrupación y también los acentos. Yo voy a exagerar esos acentos para que se note la diferencia de sentirla más en una pulsación que en otra. Entonces voy con la primera, sintiendo el 3. También pueden hacerlo de nuevo con los pies. 1, 2, 3, 1. Y ahora la paso en 6. Tengamos en cuenta que estas músicas son pensadas desde la práctica y no desde la escritura. Entonces va a suceder que se encuentren con distintas versiones de una misma obra, ya sea porque son transcripciones de alguna versión que se popularizó mucho, porque son un arreglo. Entonces siempre recomiendo primero escuchar la versión original y después, con los recursos que vayan adquiriendo, ir formando su propia versión. En este caso yo estoy tocando el consecuente de la melodía extraído de la versión original, que es el siguiente.
Y si prestan atención al arreglo de Cajita de Música Argentina, el consecuente es el siguiente. Es una pequeña variación, que ya vamos a ver también cómo podemos hacer variaciones similares, pero sigue siendo la misma obra. Entonces, para tener en cuenta este aspecto de las distintas transcripciones que podemos encontrar de una misma obra. Vamos entonces al primer recurso para variar los fraseos desde el punto de vista rítmico. Vamos a agregar o quitar síncopas. Es muy común que las melodías estén asincopadas, que encontremos alguna corchea que se atrasa, se estira hacia el tiempo siguiente o alguna anticipación. Y en otros lugares las melodías comienzan con el pulso. Entonces la idea es reconocer estos lugares para también después modificar y poder agregar o quitar estas síncopas. En el caso de la olvidada, van a ver en la partitura, voy a tocar la melodía principal para que presten especial atención a estos lugares donde aparecen estas síncopas, ¿sí? Tarairarara, taraira, esos lugares. Bien, prácticamente todos los compases están unidos a través de estas ligaduras. Entonces vamos a ver el ejemplo siguiente, que es la misma melodía, pero ubicando de manera diferente estas síncopas y agregando quizás alguna entrada con el pulso. Esto lo podríamos aplicar, por supuesto, a otras melodías. Por ejemplo, la chacarera de un triste, una chacarera muy reconocida. Melodía original. Melodía fraseada. Pueden observar y comparar entonces, por ejemplo, el antecedente sin la síncopa con la síncopa. Y este recurso lo podrían entonces probar sobre otras melodías de chacarera. El siguiente recurso va a tener que ver con añadir notas. Y esto lo podemos hacer desde añadir ornamentos, por ejemplo, apoyaturas, trinos, mordentes, bordaduras. Esto seguramente que lo realizan, pero es una característica de la música popular que tenemos la posibilidad de ornamentar las melodías en distintos lugares y de hecho no siempre en los mismos, poder elegir cuándo hacerlo y cuándo no. Entonces, si bien este recurso lo vamos a desarrollar más en profundidad con el chamamé, la idea es tomar estos adornos, practicarlos en su instrumento cada uno, en distintas notas de las escalas, para después ponerlos donde quieran. Esa es una posibilidad. Otra es añadir notas de la armonía, notas de la escala, variar la melodía en función del acorde de ese compás, agregar notas del arpegio, como comentario entre una frase y otra. Es un recurso que también nos puede servir para generar motivos de acompañamiento, para hacer una versión solista, dando cuenta de la armonía. Entonces, lo que yo voy a ejecutar a continuación es una versión de la estrofa de Chacarera de un Triste, agregando estos adornos y también agregando notas de la melodía, variando notas de la melodía. Por supuesto que es un ejercicio y como tal va a estar muy cargado en este momento para mostrar y ejemplificar, pero la idea después es que ustedes, ampliando esta paleta de recursos, puedan utilizarlos y administrarlos de diferentes maneras. Entonces, si comparamos la melodía original por partes con esta versión, lo que estoy haciendo al principio es generar una pequeña variación en la melodía en función de la armonía y agregando una apoyatura. Melodía original, melodía variada. Luego agrego el arpegio descendente, glissando.
Después agrego octavas, que es otra manera de añadir notas, octavando. Melodía original, octavada, con algunas apoyaturas y mordantes. Y finalmente lo que estoy añadiendo al final es un cuatrillo, que es un motivo rítmico que va a aparecer bastante en la chacarera, que lo van a también encontrar escrito de diferentes formas. Para esto recomiendo que vean los videos de percusión, con las notas del arpegio. Para este ejercicio entonces tenemos que conocer el cifrado, conocer la armonía de lo que estamos tocando, y es un ejercicio que podemos realizar desde las versiones instrumentales. El siguiente recurso va a ser el de extraer notas, que es interesante porque siempre pensamos tal vez en agregar cuando variamos, y en este caso se trata de, con el material que ya tenemos, extraer para generar quizás otros tipos de acentuación o de patrones rítmicos. Esto pasa en la olvidada, en el final del arreglo de cajita, en la parte B, en realidad. Originalmente esa parte repite la nota. La voy a tocar. Y en el arreglo de cajita aparecen algunos de estos sí, en este caso. Así que los y las invito a probar a ver qué pasa en las melodías, si puedo sacar algunas notas y que la melodía siga sonando. Finalmente, el último recurso lo vamos a probar sobre lo que es chacarera trunca, que es el recurso de fraseo por patrones rítmicos. Algo parecido a lo que veníamos trabajando en la birritmia, esos patrones, pero aplicados a las melodías de chacarera. Y para esto vamos a empezar entonces distinguiendo que la chacarera trunca es una variante de la chacarera que se caracteriza por tener sus melodías con reposo en el tercer tiempo. Veníamos haciendo la olvidada, una chacarera derecha que terminaba en el 1, ¿sí? Tiempo 1. En este caso, van a terminar las melodías arriba, en el tiempo 3. Por ejemplo, La Vieja, que es una melodía muy conocida de chacarera trunca, voy a cantarla marcando para que vean ese final. Esta chacarera es trunca. Ya esa frase de 2 compases termina ahí, ¿no? Alma y vida de Santiago, vieja como los coyullos que cantan allá en mi pago. Entonces esta es la primera diferencia. En el caso de La Vieja, sucede que casualmente todas sus frases remarcan este 2-3. Pero como verán, en el arreglo, en la versión de cajita del audio original, ya ahí el intérprete realizó algunas variaciones en la melodía. En vez de terminar en el 2-3, termina con otro patrón. Entonces lo que vamos a hacer es variar los patrones, alternar los patrones de la melodía, los patrones rítmicos sobre la melodía, pasando primero, por ejemplo, por el patrón negra corchea, que ya habíamos visto anteriormente. Yo voy a tocar la melodía de Los Amanecidos, que es otra chacarera trunca de un compositor contemporáneo, Ramiro González. Esto lo pueden hacer sobre La Vieja o sobre cualquier otra chacarera trunca. Entonces, melodía original. Ahí ven ese final en el 2-3, ¿no? Bueno, vamos a pasarla por el patrón 1, la primera parte de la melodía. Negra corchea. Tan, ta, tan, ta, tan, ta, ta. Tan, taran, taran, ta, tan, tan. Bien. Siguiente patrón. Corchea negra, al revés. Ta-tan, 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 ta-tan. Esto también se va a sentir diferente si además agregan el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y si esto ya salió, podemos agregar 2 sillos.
un tipo de figura irregular, de motivo irregular dentro de esta rítmica. Ta 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 ta. Está ahí como flotando arriba. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2 y... Una vez que pasé la melodía por estos 3 patrones, la propuesta es poder pasar de uno a otro, fluir cuando yo quiera de uno a otro con total naturalidad. Entonces, por ejemplo, lo voy a mostrar cantando para marcar patrón 1, negra corchea, patrón 2, corchea negra, patrón 3, dosillo. Por ejemplo. Cuando realizamos estos ejercicios, por ejemplo, sobre una chacarera que tiene un comienzo acéfalo, lo que estamos haciendo es modificarlo, no lo estamos convirtiendo a tierra. Pam, pa, pam, pa, pam. Después la idea, como siempre, es poder combinar, pasar de uno a otro. Y recordemos que es una manera posible de abordar estas músicas de todas las infinitas posibilidades que hay. Es una propuesta para también, cuando nosotros logramos ampliar nuestras posibilidades, nuestros recursos, después elegir. No es que vamos a estar tocando y pensando, bueno, patrón 1, patrón 2, sino que ya cuando lo pasamos muchas veces por el cuerpo, por la voz, por el instrumento, después seguramente esto va a aparecer en nuestras interpretaciones y versiones. Así que espero que les sirva, que lo prueben sobre otras melodías, que investiguen otros patrones que puedan aplicar sobre estos tipos de chacarera. El chamamé es una especie característica de la región del litoral. Pertenece también a las especies birrítmicas, pero tiene algunas diferencias en el acompañamiento, como por ejemplo la presencia más fuerte del tiempo 1, a diferencia de las anteriores, como la chacarera. Y en este caso, los instrumentos característicos son el acordeón, el bandoneón, las guitarras como instrumento acompañante. Y así como recurrimos al bombo para extraer recursos para la chacarera, en este caso vamos a tener muy presentes la sonoridad de los acordeones, por ejemplo, para trasladar a las melodías desde el instrumento que cada una y cada uno toque. Desde el aspecto melódico y armónico, podemos decir que la estructura tradicional de chamamé es bastante sencilla, alternando entre los compases de tónica y dominante, primero y quinto con séptima. Y sobre esta estructura, las melodías van a ir variándose de una manera bastante lúdica, bastante ornamentada. Por eso en este caso vamos a centrarnos en, por un lado, los fraseos de las melodías y por otro lado en lo que es la ornamentación. En cuanto a los fraseos, es muy común las melodías asincopadas, es decir, que se estiran la última corchea hacia el compás siguiente. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en la melodía de Taipero por Yahoo, el chamamé que aparece en cajita de música. Si marcamos el pulso, voy a marcar directamente en 3. Entonces, empieza en el tercer tiempo. Para agosto caña con ruda. Ahí ya tenemos una síncopa. Ruda. Cae antes la voz, la melodía, que el tiempo 1. 1, 2, 3, 1, 2. Para agosto caña con ruda, valetón agreste de luna. Y nuevamente. Esto pasa, por ejemplo, en kilómetro 11 también. Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor. Por ejemplo, entonces voy a tocar la melodía de Taipero por Yahoo y sobre esta misma voy a hacer la variación melódica del fraseo teniendo en cuenta las síncopas. Un, dos, tres, un.
Variación. Vamos por partecitas, entonces, por ejemplo, primer frase, para agosto, caña con ruda, valetón, agreste de luna. Son dos frases que empiezan muy similar. En la variación adelanté esta frase, valetón, agreste de luna, la adelanté un poquito. Bien, en la segunda parte, ya compensando, porque siempre que estiremos, por ahí vamos a tener que buscar compensar en otros lugares del compás, generé una entrada a tierra, valetón, agreste de lu, ahí cayendo en el primer tiempo, que antes no estaba. Y también en el final, fraseé de manera diferente el consecuente. Frase original. Estas pequeñas variaciones muy sencillas, cambiando también podemos pensar en los patrones del chamamé, podemos pensar en esto de las síncopas, generan ya unas variantes melódicas. Ahora vamos a lo que es la ornamentación. Para empezar, podemos pensar por separado los adornos, practicarlos, como decíamos también en la chacarera, tocarlos sobre distintas notas de la escala, en el instrumento. Esto va a depender también del instrumento, porque pensemos que no es lo mismo adornar en un acordeón a piano, donde la mano se puede deslizar de determinada manera sobre el teclado, que un bandoneón, que tiene una disposición diferente de las teclas. Una flauta, donde yo tengo que hacer ciertos adornos por cromatismos, pasando por cada nota, que un violín, que puede deslizarse y tocar todos los sonidos que hay entre una nota y otra, o la voz. Entonces, esto cada uno lo va a adaptar a su instrumento, pero los adornos más comunes son las apoyaturas. Van a ver en pantalla, por ejemplo, una apoyatura inferior, es decir, que lo que hago es llegar a la nota usando otra como puente, digamos. Entonces, voy a agarrar desde abajo. Esta apoyatura puede ser cromática, si estoy en un mi, llego a partir de un re sostenido, entonces. Si la aplico sobre esta melodía, por ejemplo, yo tengo mi, re, do, y voy a llegar por apoyatura. La apoyatura también puede venir de arriba. Entonces, el ejemplo que ven en pantalla es una apoyatura superior diatónica. Estoy en un la y voy desde un si. Uso la nota que está en la escala arriba. Si aplico apoyaturas también superiores en esta melodía, podría entonces, si tengo que llegar al mi, ahora voy a ir desde el fa. ¿Sí? Después tenemos lo que serían los mordentes. El mordente puede ser también superior o inferior. Es más común usar el mordente superior, que es la nota que yo quiero adornar, la voy a tocar, subo y bajo rápidamente. Como si fuera un trino, pero solamente una vez subo y bajo. Entonces, si mi melodía original era mi, ahora voy a hacer mi, fa, mi, muy rápido. Repito. Bien, y después tenemos también grupetos que estos adornos tienen nombres que vienen como de la academia, ¿no? Después las maneras en que se interpretan estos adornos se sabe que varían también según la música, el contexto. En este caso, cada una lo va a aplicar al género y al instrumento como desee adornar en ese momento la nota. El que figura como grupeto, lo que yo hago es de la nota original, subo, bajo y vuelvo, es decir, la bordeo por arriba y por abajo. Entonces, si el pasaje era mi, ahora voy a hacer mi, fa, mi, re, mi y voy al mi arriba. Y por último, los glissandos. Como decía antes, entonces, esto va a cambiar el instrumento. Hay
instrumentos que pueden hacer glissandos continuos y hay otros instrumentos como este que tenemos que pasar por cada nota, puede ser de manera cromática o de manera diatónica. Y esto lo puedo usar para unir intervalos. Por ejemplo, si tengo del La que ir al Do superior, voy a hacer un glissando ascendente, entonces paso por las notas que tengo en el medio. La, Si bemol, Si, Do. Ese sería por glissando. El glissando también puede ser inferior. Y otra cosa que es muy usual son las aproximaciones cromáticas. Llegar a la nota partiendo por ahí de algunas notas anteriores por cromatismo. Eso también puede pasar para ir a una nota o tal vez para el cierre de otra o para generar comentarios. Finalmente, entonces, voy a tocar una versión de Taipero por Yahoo, de este chamamé, ejecutando el tema A sin variaciones, como está escrito en el arreglo, y la repetición del tema A, porque es un tema que se expone 2 veces, con algunas variaciones, agregando adornos, cambiando también patrones. Acá utilizamos lo que aprendimos en chacarera, cambiar de lugar alguna negra corchea, variantes de las corcheas. Y después, por último, todos estos adornos que vimos recién. Lo mismo con el tema B, primero sin variaciones y luego con variaciones. Tema B. El huayno es una especie muy antigua de la zona del altiplano. Este ritmo es binario, a diferencia de las otras especies que venimos trabajando, y los instrumentos característicos son los instrumentos autóctonos, como en el caso de los aerófonos andinos, la quena, que es el instrumento que acabo de tocar, el pincuyo, el sicus. En cuanto a los cordófonos, el charango, además de la guitarra, y los instrumentos de percusión como el bombo o la huancara. Este género no tiene una coreografía fija, una estructura fija ligada a su coreografía, sino que tiene figuras y movimientos característicos, pero la coreografía es libre. Se puede danzar de manera colectiva o también en parejas. Podemos decir que el acompañamiento básico del carnavalito se suele escribir como corchea, 2 semicorcheas. Este ritmo lo van a ver bastante, van a ver lo que sucede en los videos de percusión, sobre todo, que es el atresillamiento de este patrón. Esto tiene que ver con que en realidad, como siempre decimos, estas músicas parten del quehacer, de la práctica y no de la escritura. Entonces, intentar escribir exactamente lo que suena es complejo y lo mejor es escuchar estas músicas para poder sentir e imitar esa llevada. El bombo, la huancara, en el huayno, suelen tocar un ritmo de un patrón de negras y corcheas, como el que ven en pantalla. Y acá lo que pasa es que si quisiéramos repetir ese patrón de manera regular, tal vez en muchos huaynos nos suceda que
nos sobra o nos falta algún compás. Y está bueno pensar en esto porque es un género que se interpreta mucho en las escuelas, por ejemplo. Suele ser la primera especie folclórica que se ve en la escuela, porque hay una idea de que es sencilla. Y esta característica de los compases irregulares se manifiesta cuando, por ejemplo, queremos enseñar algún patrón y repetirlo exactamente igual y no entran los compases. Entonces, lo más fácil, en vez de estar queriendo acomodar esto en un compás, es pensar en la melodía, pensar en la letra y en qué lugares de esa melodía, esa letra, yo quiero reforzar el acompañamiento. Por ejemplo, ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. si lo transmito de esta manera, posiblemente no me encuentre con ninguna complejidad. Pero si yo quiero marcar un compás, 2/4, como está escrito en cajita de música, por ejemplo, ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. para que cierren el tiempo 1, tuve que agregar un compás de 3/4, que también podría haberlo agregado en otro lugar. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Entonces, puedo pensar esto como que es simplemente un compás de un tiempo que se repite y pensarlo sobre todo en función de las melodías y de las letras. En cuanto a la melodía, la armonía, es muy usual el uso de la escala pentatónica. Este modo tiene 5 sonidos. Es una escala que no posee las 2 notas, las 2 sensibles que forman lo que llamamos el tritono en la música, que estamos acostumbrados a escuchar en la escala mayor o en la escala menor armónica, que generan como esa tensión. Entonces, al no estar estas notas, tiene una sonoridad muy particular la escala pentatónica. Sí, es una escala que es interesante para empezar a practicar improvisaciones, por ejemplo, para tocar en el aula, con placas, para cantar. Entonces, lo que podemos hacer para aprenderla, yo recomiendo cantarla, identificando los saltos de la melodía, los lugares en los cuales la melodía no está yendo por grado conjunto. Si tocáramos, por ejemplo, la escala de la menor, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, voy a saltearme primero el si. La escala pentatónica de la menor empieza en la y hace un salto de tercera. Cuando yo hago este gesto es que ahí salto, ¿no? Si yo hago este gesto es que voy por nota. Entonces, la, si, do, la, do, voy directo al do. La, do, re, mi, sol. De nuevo tengo un salto de tercera menor. Entonces, tercera menor, tono, tono, tercera menor. La, do, re, mi, sol, la, sol, mi, re, do, la, sol, la. Puedo empezar a jugar con esta escala cantándola. Lo ideal sería que después de cantarla muchas veces, yendo y viniendo, pueda moverme por los sonidos de la escala naturalmente y de esta manera también improvisar melodías de huayno. La, ra, 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 ra. Con el instrumento, lo mismo, identificar las notas, tocar la escala a lo largo de la extensión del instrumento. Entonces las invito a buscar otras melodías o a trasladar esta melodía sobre otras tónicas para familiarizarnos con esta escala. De todos modos, también es común el uso del segundo grado, algunas notas de paso, en esta escala, por ejemplo, del segundo grado. Si estuviéramos en la, nuevamente, sería el si. Hay un huayno, bueno, en ojos azules eso también sucede en un momento. Hasta ahí notas de la pentatónica. Si, do, la. Ahí aparece este grado. Hay otro huayno tradicional muy conocido que se llama la canastita, que también lo usa. La, ra, 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 ra.
Tarararairaraira, y una canastita y llenita de flores, consérvala siempre vidita, la, si, do, re, mi. Entonces van a aparecer estas notas. Van a ver en pantalla una serie de patrones rítmicos que son extraídos de diferentes melodías de carnavalito. Esto es un ejercicio que se puede hacer con todas las especies, escuchar, mirar partituras, extraer esos motivos y usarlos después para improvisar melodías, de introducciones, de temas, contracantos, y a ver cuáles de estos elementos son los que hacen que esas melodías suenen en este caso, suenen a carnavalito. Con esos patrones y con la pentatónica, con la escala, ya podemos empezar combinándolos entonces a tocar melodías improvisadas. Un ejemplo que yo voy a realizar ahora es sobre una introducción de carnavalito. Las introducciones tienen una secuencia que suele ser tradicional, que es una secuencia que alterna con el modo relativo mayor. Esto es muy común, alternar del modo menor al modo mayor. Si estuviéramos en la menor, sería alternar con do mayor. Entonces, en la introducción vamos a tener una secuencia de, como ven en la partitura, séptimo grado, tercero, quinto con séptima, primero. Se repite y para el final, quinto primero, quinto primero. Traducido a los acordes sobre la menor, esto sería sol 7, do, quinto del do mayor, del relativo mayor, mi 7, la menor, repite, mi 7 la menor, mi 7 la menor. Entonces, sobre esta secuencia, yo voy a ir tocando, por ejemplo, pueden empezar tocando las tónicas, después tocando los arpegios, después tocando melodías. Si toco entonces las tónicas, sol, do, mi, la, con ritmo, arpegio, y después buscar maneras de enlazar esas melodías, esos acordes con melodías. Por ejemplo, si estoy empezando en sol y quiero ir al do, puedo ir usando la escala, después voy al mi y termino en la. Y así puedo ir improvisando melodías de carnavalito. Ahora yo voy a ejecutar esta secuencia que hice recién, tónica, con ritmo, arpegio y melodía, y las voy a superponer. Es una manera que encuentro para empezar a probar estas voces ya con otros elementos sonando en simultáneo, generando armonía incluso, voces. Y lo voy a hacer mediante una pedalera, van a ver que cada tanto miro a los pies o toco algún botón, porque lo que hace este aparato, esta lupera, es ir sumando y superponiendo las voces que yo voy tocando. Ustedes lo que pueden hacer, que es muy útil también, es grabarse con algún dispositivo, grabar una voz y sobre esa voz después grabar otra para escuchar cómo suenan en simultáneo. Entonces, empiezo con las tónicas de los acordes. Y estoy generando también un efecto percusivo para diferenciarlo, porque el registro tampoco me va a dar para hacer muchas voces. En la próxima vuelta grabo los arpegios. Bien, y hablando de voces, una forma muy común de armonizar las melodías es por terceras y sextas. Para esto, tanto para este ejercicio de las introducciones o para armonizar voces, tenemos que ser conscientes siempre de la armonía, de lo que está sucediendo vistiendo las melodías que nosotras tocamos.
Entonces, si observamos, por ejemplo, sobre Ojos Azules, el arreglo de cajita, hay un fragmento que van a ver en pantalla, que es un fragmento del piano, donde está ejecutando la melodía principal a 3 voces, 2 en la mano derecha y 1 en la mano izquierda. Vamos a ver cómo suena la voz que hace la mano izquierda del piano, tercera por debajo de la melodía principal, en este instrumento. Y así, con este criterio entonces de buscar terceras, sextas, teniendo en cuenta los acordes y teniendo en cuenta que no siempre se realice el mismo movimiento, sino en algún lugar por ahí buscar un movimiento contrario, pueden ustedes crear voces para las melodías de huayno. Finalmente vamos a hablar de la ornamentación, que quería hacer un apartado sobre esto, breve, porque teniendo en cuenta los instrumentos tradicionales, como dijimos en esta música, la quena o el pincullo o el sikus serían instrumentos más tradicionales que la flauta traversa. Está bueno que escuchemos estos instrumentos también para identificar qué características tienen que hacen que esas melodías suenen de determinada manera. Y una de las características tiene que ver con que estos instrumentos son diatónicos. No tengo llaves como en la flauta para por ahí tocar determinados glisandos como hacíamos, pero tengo la posibilidad de tapar y destapar los agujeros de distintas maneras. Por ejemplo, acá puedo hacer estos efectos de destapar gradualmente o de destapar un dedo que no es precisamente el último, ¿no?, del que yo estoy tocando. Y esto va a generar apoyaturas diferentes a las que veníamos usando en nuestro instrumento. Son más comunes entonces las apoyaturas diatónicas, por ejemplo, además de las cromáticas que usábamos en la flauta, o pentatónicas o armónicas, ¿no? Teniendo en cuenta la nota, yo si quiero hacer, puedo ir desde la nota que está por debajo, puedo ir desde otra nota, otra de las notas de la escala. Así que de esta manera pueden probar también tocar la melodía e ir ornamentándola, en este caso buscando estas apoyaturas más diatónicas, pentatónicas, estos glisandos más continuos, tal vez hacer algún efecto en el instrumento que dé esa sensación más de glisando continuo, más aireado o más andino. Voy a finalizar entonces tocando la melodía de Ojos Azules, que es el huayno que aparece en Cajita de Música, agregándole algunos adornos. Primero la melodía sin adornos y luego adornándola. Bueno,
Los y las invitamos, como siempre, a probar estos ejercicios sobre otras melodías de huayno. También inventar nuevos ejercicios. La idea es que siempre sea un puntapié para crear nuevas maneras de abordar estas músicas, siempre pensando en escucharlas, tocarlas, practicarlas, probar. Con esto, por ejemplo, último de las voces, está bueno más allá del papel, de lo que podamos probar que quede bien en el papel, escuchar que efectivamente quede bien en lo que suena, entonces grabarse, tocar, probarlo si son docentes en espacios también, en las aulas, probarlos, teniendo en cuenta siempre esto, que son músicas que parten de la práctica y del encuentro. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados? La milonga es principalmente canto. La palabra es la protagonista. Es una especie de la región pampeana, cuyo instrumento acompañante principal va a ser la guitarra. Suele ser un canto solista en el cual quien está cantando se acompaña a sí mismo, a sí misma con la guitarra. Estas coplas que dice la voz pueden tener diferentes formas, diferentes medidas, siendo las décimas octosílabas, como ven en pantalla, y las cuartetas, como es el caso de esta milonga, las más comunes. Además, se distingue una célula de acompañamiento que es el 3-3-2. Esta célula es una especie de clave de acompañamiento donde la subdivisión interna del compás, ya sea 4/4 o también 2/4, es decir, la subdivisión puede estar escrita en corcheas o semicorcheas, dependiendo la partitura. Volvemos a insistir en esto de que son géneros que no están pensados desde la escritura, entonces van a encontrar diferentes versiones. Pero esta subdivisión interna de 8 corcheas, porque estamos en un ritmo binario, de subdivisión binaria, las podemos agrupar, por ejemplo, en 2 grupos de 3 y uno de 2. Entonces, en vez de acentuar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Pom, pim, pam, pom, pim, pam. Esta versión de los ejes de mi carreta que aparece en Cajita de Música Argentina tiene una tonalidad que para la flauta es bastante grave, entonces por el carácter también nos invita a tocarlo de una manera muy expresiva y muy sonora, realmente como si lo estuviéramos cantando. Por eso propongo que empecemos por el canto. Algo muy usual en cuanto al fraseo es atresillar las melodías. Si cantamos, por ejemplo, esta primera parte de manera cuadrada, como decimos, es decir, sin fraseo, sonaría así. Voy a marcar el pulso. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Y ahora voy a tresillar. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. ¿Sí? Pa, 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 pa. Esto lo podemos aplicar a diferentes lugares de la melodía. Y por otro lado, como decíamos, esto del cantar diciendo, el canto popular de por sí es lo más parecido al habla, y en este género en particular es muy común que por momentos incluso hasta se recite. Eso es difícil imitarlo desde nuestro instrumento, pero sí podemos buscar fraseos que tengan que ver con esto, de pensar en qué palabras yo quiero resaltar, ya sea porque tienen más relevancia en el texto, en lo que nos está contando esta letra, o también para jugar a acentuar y estirar otras sílabas que tal vez no lo haríamos. La melodía de por sí propone una acentuación, ¿no? Me voy a quedar en determinadas sílabas. Por ejemplo, no necesito silencio, estos lugares que estoy remarcando, ¿no? Yo no tengo en qué pensar.
y puedo jugar a resaltar. Les aconsejo escribirse la letra, por ejemplo, y resaltar otros lugares del texto, otras sílabas, y buscar ir hacia esas sílabas. El ir hacia lo podemos pensar, por ejemplo, contrayendo lo que viene antes para llegar a esa sílaba, estirando esa sílaba. Siempre que fraseamos, lo que estamos haciendo es mover las figuras del lugar. Estirar, contraer, acelerar, disminuir. Entonces, yo les propuse ahí, sobre esta estrofa de Los ejes de mi carreta, algunos resaltados. Por ejemplo, en la sílaba no, len de silencio, ten de tengo y pen de pensar. Si tengo que resaltar el no, por ejemplo, yo ya lo que haría es empezar a tierra, marcar ese no necesito o adelantarlo, no necesito silencio, y lo que sí que lo tengo que acomodar para ir hasta el len, que es la próxima sílaba que resalté. Entonces, no necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. La podemos cantar de otra manera. No necesito silencio, yo no tengo que pensar. Y de esta manera, sobre todo el texto, les propongo, quienes son cantantes, que lo prueben, resaltar distintos lugares y buscar ir hacia esas sílabas. Seguramente van a aparecer fraseos diferentes a los que hubieran pensado de entrada. Y si son instrumentistas, también hacer esto. Entonces buscar imitar lo que cantaron después con el instrumento. Si yo dije no necesito silencio, entonces voy ahí. Es en estos géneros más líricos donde podemos también puntualizar en todo lo que es la expresividad en el instrumento, es decir, pensar las dinámicas, las articulaciones, que siempre van a estar presentes, pero como decía, esto de lo más sonoro nos invita, por ejemplo, a pensar si una frase que se repite, podemos hacer que la repetición sea un eco de esta que sucedió, que la refuerce, si queremos crecer hacia cierta nota, cierta sílaba. Esa es otra forma de ir hacia, ¿no? No es lo mismo si yo toco acá, voy a tocarla, antes la estaba tocando en otra tonalidad, de la tonalidad que figura en cajita de música, porque la estaba cantando y me quedaba muy grave, desde el instrumento. Si vuelvo a mi menor. Entonces buscar cómo armarse también un mapa de matices, de articulaciones, de intenciones, sobre todo, en función de lo que está diciendo la letra. Si ven en la partitura, el acompañamiento, lo que hace la guitarra, pueden apreciar que hay como dos líneas. Una línea de los agudos, donde se está ejecutando el arpegio, y otra línea en los graves, donde se ve claramente este 3-3-2. Tum, 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 tum. Este motivo se puede articular de diferentes maneras en el sentido de las notas del acorde o de las notas de la escala. Por momentos puede caminar de diferentes maneras. Lo van a ver más en profundidad en la clase de piano. Entonces así puedo generar un acompañamiento en 3-3-2, por ejemplo, de milonga. Y sobre esta base, yo podría empezar a imaginar melodías, por ejemplo, cantando. Es muy común las melodías descendentes,
que vayan bordeando, haciendo terceras, notas de la escala. Y esta es una manera que pueden usar para adaptar el acompañamiento al instrumento y empezar a improvisar melodías. Si tomamos la parte superior de la guitarra, el arpegio, podemos también entonces rellenar el acorde con las notas sobre mi. Por ejemplo, estoy tocando si, sol, mi, el acorde invertido. Después voy a si 7 y voy a tocar si, la, re sostenido. Puedo usar otras notas. La idea es que ustedes después vayan probando otras formas de imitar este acompañamiento. No es la función más usual de los instrumentos melódicos hacer el acompañamiento, pero sí esto lo podemos tener en cuenta para generar alguna otra voz o para en versiones solistas dar cuenta de la armonía tocando estos motivos de acompañamiento con notas del acorde. Entonces lo que voy a hacer es tocar una versión de los ejes de mi carreta como si fuera una versión para flauta solista, donde por momentos va a resaltar la melodía principal y en los huequitos van a aparecer estos motivos de acompañamiento, alguna variación melódica, algún adorno también. Las aproximaciones cromáticas también van a aparecer acá, así como aparecían en el chamamé. Bueno, espero que esta clase y estos recursos les sirvan para probar entonces ustedes también, aplicarlos a otras melodías, crear versiones solistas, crear modos de acompañamiento o interpretar pensando siempre entonces en esta referencia de que es una especie lírica donde la palabra es la protagonista por más que estemos ejecutando versiones instrumentales. Quien te amaba ya se va, quien te amaba ya se va, supuesto que otro ha venido. Se acabaron tus tormentos, ya se va tu aborrecido. Se acabaron tus tormentos, ya se va tu aborrecido, supuesto que otro ha venido. La tonada, en este caso, una especie de la región cuyana, también es un género más que nada lírico. Entonces vamos a trabajar nuevamente en función del texto. Esta melodía tiene, si la ven escrita, lo primero que deducimos es un 6/8, como siempre las melodías tienen esta predominancia, pero hay momentos hacia el final de las frases donde podemos decir que pensamos un poco más en el 3/4. Por ejemplo, quien te amaba ya se va, quien te amaba ya se va, supuesto que otro ha venido. Algo que es bastante común, si escuchan cantores, cantoras de música cuyana, es el adosillamiento, digamos, pensar las frases como un poco atrasadas. Así que para esto, lo que yo voy a proponer es un ejercicio cantando y marcando el pulso, donde lo que vamos a tratar de hacer es jugar a ir
Con el tiempo, uno, ir antes, llegar antes o llegar después. Y a ver qué sucede. Como decíamos en milonga, si yo estiro en algún lugar, voy a tener que contraer en otro o viceversa, porque la idea es no correrme del ritmo armónico, pero sí ir moviendo estas frases. Entonces, voy a tomar otro verso de esta tonada. Si sientes doblar campanas, dice la frase, si sientes doblar campanas, no preguntes quién murió. Sin frasear, voy a ir al tiempo 1. Entonces, 1, 2, 3, 1. Si sientes doblar campanas, si sientes doblar campanas, no preguntes quién murió. Ahora voy a tratar de llegar antes. ¿Cómo llegó antes? Anticipando, generando esta síncopa, estirando una sílaba, adelantándola. Vamos a ver qué pasa. Voy a entrar un poquito antes, entonces. Si sientes doblar campanas, si sientes doblar campanas, no preguntes quién murió. Después tengo que acomodar para llegar al final a tiempo. Otra opción, entonces, llegar después. Esta va a ser la más difícil, por ahí la que menos solemos utilizar, pero también podemos experimentarla. Entonces voy a tratar de llegar después. Primero marco el pulso y después digo la sílaba que corresponde. Si sientes doblar campanas, si sientes doblar campanas, no preguntes quién murió. Quedan como algunas frases contraídas de un modo un poco extraño, pero esto, repito, insisto, son ejercicios que hacemos para experimentar, a ver qué sucede y después vamos a elegir con qué nos quedamos. Pero para que no nos quede siempre la melodía apegada a una única rítmica. Esto desde el canto o desde el instrumento sobre todo. Y vamos a ver un poco de lo que sucede con las voces. Las tonadas cantadas muchas veces están cantadas a dos voces, en voces homófonas, que suelen realizar una armonía por terceras o sextas también. Y si observamos el fragmento que sustraje ahí de la guitarra, de esta tonada, van a ver que en un momento ejecuta la melodía a dos voces. Ahora vamos a probar y escuchar cómo suena eso y cómo sonaría superpuesto si fuéramos dos flautas o también si le hiciéramos la segunda voz a un cantante, a una cantante. Voy a tocar entonces la melodía principal de Quien te amaba ya se va. 1, 2, 3, 1. Segunda voz, empiezo ahora en do sostenido porque antes empezaba en mi. Como podrán escuchar, la melodía viene realizando la voz paralela, una tercera por debajo, y hacia el final se mueve, hace un salto para volver por movimiento contrario. Esto también lo vamos a tener en cuenta a la hora de realizar voces. Lo que hice fue interpretar otra tonada de Tinajas, una tonada de Hilda Herrera, y realizar el mismo ejercicio. Algo que pueden entonces ustedes hacer es coger una melodía de tonada y buscarle alguna posible segunda voz, realizando este movimiento entonces por terceras y sextas, teniendo en cuenta los acordes siempre, porque no van a ser siempre los mismos intervalos, tengo que ver si estos intervalos coinciden y quedan bien con la armonía, y como siempre escuchándolos. Luego de tocarlos, por eso nos grabamos, para después poder escuchar cómo suenan estas voces, si es que no disponen de un instrumento armónico. Por lo tanto, esta tonada, voy a ejecutar la melodía principal una vez. Un, dos, tres, un.
Entonces, ahora voy a tocar la segunda voz primero por separado para que la escuchen y vean que por momentos, nuevamente voy a estar realizando el movimiento paralelo, en algunos momentos realizo un movimiento contrario, por ejemplo en la primera parte. Buscando también qué notas quiero que suenen del acorde, ¿no? Siempre tengo que conocer el cifrado, lo que está sucediendo, vistiendo esa melodía. Y en la frase que sigue, toco la tercera por encima de la melodía principal, pero una octava debajo, porque justamente yo no quiero sonar por encima de la melodía principal. Vuelvo a la tercera. Teniendo en cuenta el acorde, no realizo siempre la tercera paralela, sino, por ejemplo, me quedaría en el compás 10, donde aparece el Do, un La, y yo estoy en Do mayor, entonces ahí voy a cambiarlo por el Sol. Todas estas cosas para que las tengan en cuenta a la hora de realizar melodías. A ver entonces cómo suenan juntas. Bueno, espero que todos estos recursos que estuvimos trabajando a lo largo de la clase, de los distintos géneros que recorrimos, les sirvan sobre todo como puntapié para buscar ustedes otros recursos, generar otras herramientas a la hora de interpretar, a la hora de llevar estos ritmos a las aulas también. Y les recomiendo que se descarguen el material de 2011, Cajita de Música Argentina, que está en la página de educ.ar, y que vean los videos de mis compañeros, donde también van a estar trabajando estas especies, cada uno desde su instrumento, y el video del ensamble grupal. Muchísimas gracias.